Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Liliana Burbano y hoy queremos hablar con ustedes acerca de cómo preparar a los niños ahora que van a regresar a la escuela, cómo hacerles entender algunos conceptos que son muy importantes para prevenir que el COVID, el virus del COVID-19, se siga esparciendo. El primer concepto que es muy importante que usted hable en su casa con sus hijos es la distancia social. ¿Qué quiere decir la distancia social? Es un concepto que para los niños puede ser muy complejo. A veces es difícil saber cuántos son 2 metros o 6 pies. Entonces es importante que usted les diga cosas que sean fáciles de recordar, como por ejemplo la distancia social es el equivalente a una silla donde caben 2 personas, a un sofá, o de pronto 2 perros que son perros grandes, o de pronto que sea más fácil decir, es como del tamaño de una cuerda de saltar lazo. El segundo concepto que es muy importante que usted hable con sus hijos y trabaje con sus hijos en la casa es las máscaras. Lo importante de todo es que los niños puedan entender por qué debemos utilizar una máscara. Lo primero de todo es que la máscara lo que hace, el propósito de la máscara, es que retiene las partículas de saliva o las partículas que salen de nuestra nariz y de nuestra boca. De tal manera que si esas partículas llegaran a tocar una superficie o estuvieran en el aire, no infectarían a otras personas. Entonces es importante que ellos entiendan que la máscara que yo uso protege a otra persona y la máscara que otra persona usa es para protegerme a mí. Es muy importante que sepan que cuando a veces las partículas caen en una superficie o quedan en el aire, las personas también se pueden infectar. Hay muchos estudios que todavía siguen trabajando este tema, pero es importante que seamos conscientes que a veces las superficies pueden estar sucias y si tuviéramos una máscara, esas partículas de saliva que salen de nuestra boca o partículas que salen de nuestra nariz no infectarían otras superficies. Tal vez usted se pueda estar preguntando, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a los niños? Primero que todo, es importante encontrar máscaras que le queden bien. Una máscara, como ustedes se darán cuenta, que queda ajustadita en la parte de arriba, que proteja la nariz y la boca y que le quede bien en las orejitas, ¿verdad? Es muy importante que no sea una máscara que le quede suelta o le quede muy apretada, que le quede solamente justa y sobre todo en la parte de aquí de la nariz para que proteja que nada esté entrando en esta nariz. Es muy importante que si hay que hacer ajustes, digamos en la parte del caucho o en la parte de la tela, se los podamos hacer. Esa es el primer consejo que queremos darle. Si la máscara le queda bien a los niños, va a ser muchísimo más fácil para ellos utilizarlos. Otro consejo que queremos darles es que lo usen en la casa, que comiencen a practicar en la casa. Sabemos que estamos muy prontos para empezar el colegio y es mucho mejor comenzar a practicar en casa. Recuerde familiarizarse con las reglas acerca de las máscaras del colegio donde sus hijos van a asistir. Sabemos que de ahora en adelante los colegios van a ser muy estrictos con que los niños usen la máscara. En algunos momentos les darán un llamado de atención verbal y llegará al punto donde tendrán que llamarle a usted a que recoja a su hijo al colegio. Es muy importante que usted le explique a su hijo la importancia de hacerlo. Cuando los niños son jóvenes o muy pequeñiñitos, tratemos de hacerlo muy divertido, de jugar en casa con las máscaras, tal vez de pintarlas, de decorarlas o de jugar. Tal vez podemos hacerle preguntas a los niños de dónde debo usar la máscara y dónde no debo usar la máscara y cómo me la debo poner y cómo me la debo quitar. Algo que es muy importante es que usted le enseñe a los niños que no se debe hacer con las máscaras. Primero que todo es importante enseñarles, ya dijimos, cómo ponerla, ¿verdad? Y también es muy importante enseñarles cómo quitarla. Digámosles que no se debe tomar la parte del frente. ¿Por qué? Si la máscara nos está protegiendo de las partículas de los otros, la máscara va a tener partículas de las otras personas que pueden estar infectadas con el virus. Siempre los vamos a tener de los cauchitos y la vamos a cerrar. Es muy importante que la podamos poner en un lugar, ya sea en una bolsa de plástico o que la pongamos en un lugar, primero que todo, para que no contamine a otros si nosotros tenemos el virus, para que no se nos pierda o para que no se nos ensucie. Es muy importante que usted le ponga el nombre de la máscara de los niños en la máscara para que no se le pierda. Hay veces que los niños usan máscaras similares los unos a los otros y tal vez cuando se la quitan, cuando van a salir al parque, cuando lleguen, no saben cuál es su máscara. Entonces ponga su nombre, escríbale el nombre, tal vez escriba su número de teléfono para que ellos puedan ubicarlas. Tal vez es muy importante que los niños sepan que las máscaras no se deben compartir
para nada. Si su amiguito, si su amiguita, si sus mejores amigos, inclusive primos o familiares, se les quedó la máscara y no tienen una máscara para ir al colegio, por ningún motivo los niños pueden prestar la máscara los unos a los otros. Entonces, ¿qué hago si llego al colegio y se me olvida la máscara? Si se me olvida la mascarilla, el tapabocas, como quiera que lo llamemos. Hay que preguntarle a un adulto, hay que preguntarle a un profesor. En la mayoría de los lugares van a tener máscaras o mascarillas de repuesto para los niños que se le quedan. Pero otro consejo es que ayude a que sus hijos tengan máscaras o mascarillas extras en su maleta en caso de que alguna se le pierda o se le refunda, o inclusive que se moje durante el día, que ya sientan que ellos deben cambiarla. Entonces es importante que ellos tengan mascarillas, tapabocas de repuestos en sus maletas. El tercer punto que queremos llamar la atención es el lavado de las manos. A veces se nos olvida que el lavado de las manos es muy fundamental para prevenir la dispersión o la propagación de los diferentes virus. Y sobre todo virus que nos enferman. Hay una cosa que es muy importante con los niños, es que lo que no nos damos cuenta es que cuando tocamos cosas, a veces cuando tosemos o estornudamos, el virus que nos llega a las manos puede entrar por nuestros ojos, por nuestra nariz o nuestra boca si nos tocamos la cara o inclusive cuando comemos. Es importante que usted le cuente esto a los niños para que sepan la importancia de lavarse las manos. Es importante que los niños entiendan acerca de los gérmenes. Los gérmenes que son invisibles, no, en realidad no los podemos ver en nuestras manos, pero están ahí. Son muy, muy pequeños, pero están ahí. Entonces es muy importante que aprendamos a mantener las manos limpias, a saber que sí pueden haber gérmenes en las manos, aun cuando las manos se vean limpias. Es muy importante que el buen lavado de las manos va a eliminar estos gérmenes de sus manos si entramos en contacto con el virus que está en unas superficies. Algo que es muy importante es siempre recordarles en qué momentos debemos lavarnos las manos. Pensemos bien. Por ejemplo, si acabamos de salir del baño, hay que lavarse las manos. Si vamos a comer, si vamos a tocar diferentes alimentos, hay que lavarse las manos. Si, por ejemplo, estuvimos en un lugar donde estuvieron varios niños tocando cosas, juguetes, libros, herramientas, y hay objetos que todo el mundo está tocando, hay que lavarse las manos. Evidentemente, si tosemos o estornudamos y nos hemos tocado la boca o la nariz, hay que lavarse las manos. Y finalmente, sitios donde haya suciedad, si vamos a tocar la basura o algo así, es importante lavarse las manos en esos momentos también. Ahora hablemos un poquito más de la técnica, cómo lavarse las manos. Entonces, vemos que a veces uno ve a los niños y los niños se lavan así las manos, ¿verdad? Y terminaron. En realidad es muy importante que comencemos a buscar un agua que está tibia o agua calentica que los niños puedan tolerar, mojarnos las manos bien, poner un poco de jabón y comenzar a restregar las manos muy bien por todas partes, por la parte de atrás de las dos manos, las palmas de las manos, entre los dedos de las manos, debajo de las uñas y luego nos quitamos el jabón. A veces nos preguntan por cuánto tiempo debemos lavarnos las manos y la medida que se espera para el lavado de las manos es aproximadamente 20 segundos. Es importante que, por ejemplo, lo hagamos divertido y busquemos canciones que los niños puedan cantar. Muchas que ellos cantan son el ABC, la canción del abecedario o el cumpleaños feliz o cualquier canción que usted pueda enseñarle a sus hijos para que los niños se acostumbren a lavárselas por un tiempo extendido de tiempo necesario. Entonces, hágalo muy divertido, consiga canciones divertidas, cree sus propias canciones en la casa y haga que los niños aprendan a lavarse las manos. Después tenemos que buscar toallas limpias o papel de manos para limpiarse las manos, toallas de papel para lavarnos las manos y desechar, obviamente, el papel que hemos utilizado. Finalmente, algo que les queremos recomendar que es muy importante es que si su hijo o su hija están enfermos, así sea algo que se sienta que es como una gripa o una fiebre chiquitita o solamente lo que ustedes pensarían que es un resfrío, déjelos en casa. Como ustedes ya saben, los síntomas del coronavirus son bastante amplios.
Hay personas que lo experimentan como una simple gripa, hay otras personas que lo sienten como un flu, hay personas que les da malestar en su sistema digestivo, les da vómito, diarrea, pierden el sentido del olfato, del gusto. Entonces hay una cantidad muy grande de diferentes síntomas en los cuales las personas pueden experimentar el coronavirus. Si su hijo o su hija está en casa y está enfermo, no los envíe al colegio. Lo que pasa es que si sus hijos están enfermos y van al colegio, van a dispersar el virus y van a hacer que otras personas se enfermen y desafortunadamente que tengan una reacción bastante grave al virus. Como usted sabe, hay otro elemento que es muy importante que es la desinfección de las superficies. Limpiar y desinfectar es muy importante, pero esta no es una tarea de los niños. Esto no es algo que debemos hablar con los niños porque ellos no van a trabajar ni con desinfectantes ni otro tipo de químicos para hacer esa actividad. Es importante que de pronto hablemos con los niños y decirle que algunas superficies deben ser desinfectadas, pero esta no es una tarea para que la hagan los niños, es una tarea para que la hagan los adultos en casa. Esperamos mucho que hayan disfrutado este video, que hayan aprendido, que si tienen preguntas acerca del coronavirus o cosas de las que quieren aprender acerca de esta situación que estamos viviendo, se comuniquen con nosotros al número 865-215-5555. Recuerden que tenemos servicio en español. Muchas gracias.